Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Arturo López Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día, conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Carlos Peña, diputada presidenta, por favor. ¿A favor, diputado? Se me hace que sí, mi diputado. A favor, por favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña para hablar a favor, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante. Solamente para ampliar un poco los comentarios que se han vertido ya en el cuerpo del punto de acuerdo, donde no solamente es un tema que impacta de manera positiva a los productores tanto de la agricultura como de la ganadería en la zona del municipio de Morelos, sino que es un tránsito de carretera federal y permanentemente expone el riesgo de quienes transitan del municipio de Fresnillo o de la zona norte del estado hacia esta capital para trasladarse a cualquier otro punto del estado. Es decir, el riesgo es mayor y es inminente, no es solamente el que se pueda atender esta iniciativa por parte de la dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde debo decir, no necesariamente teníamos que haber llegado a este punto de acuerdo, pero es importante decirlo en tribuna que nos cansamos de buscar esa puerta, que agotamos el buscar que hubiese una respuesta positiva de manera económica, por así decirlo, por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas. Lo hicieron los propios ejidatarios, lo hicieron los propios vecinos del municipio de Morelos. Su servidor buscó por diferentes vías que esto pudiera cristalizarse y tuvimos que llegar a esto para hacer el llamado. Yo espero, y según me lo informan, ya se está dando puntual atención a partir del día de hoy, pero qué desafortunado que tenga que ser un llamado público el que exhorte a esas instancias a que coadyuven con nosotros. No debemos de estar en la condición de tener que exigir cuando las cosas se pueden resolver de manera práctica, cuando se trata de un impacto positivo a favor de la sociedad de Zacatecas, y por eso es que yo reitero el llamado a esta 62 legislatura para que indistintamente de la situación por la que hoy estemos ya atendiendo esa problemática, se haga sentir el llamado a esta 62 legislatura para que todos los funcionarios, indistintamente del nivel, llámese federal, estatal o el municipal, hagan su trabajo y nos permitan atender y dar respuesta muy puntual a la ciudadanía, sobre todo a nosotros que nos debemos a la confianza que depositan, sobre todo nosotros que tenemos esa representación popular y que nos obliga y nos exige a que estemos atendiendo y dando respuesta en la medida de las posibilidades a sus demandas y sus necesidades. Reiterar pues el llamado a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga su trabajo, nos facilite a nosotros hacer el nuestro y que sea siempre privilegiando la atención de las familias en el estado de Zacatecas. Hoy nos ocupa el tema de Morelos, hoy nos ocupa el tema de la comunidad noria de Gringos, hoy nos ocupa esta parte del segundo distrito electoral, pero no puede ni debe ser una constante esa problemática que no se pueda resolver, insisto, de manera económica,
y que se tenga que acudir al llamado en esta tribuna para que las cosas sucedan y para que las cosas se hagan, que nos ayuden, que nos acompañen a cumplirle a Zacatecas, y máxime cuando el tema tiene que ver con salvaguardar las vidas de quienes transitan por las carreteras de nuestra entidad. Sería cuanto, diputada presidenta, y por ello exhortarles a que me acompañen con el respaldo, como ya se ha hecho, a favor de este punto de acuerdo. Para hechos, diputada presidenta. Para hechos, Isadora Santibáñez. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 3 minutos. Para hechos. Sí, con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputado Carlos Peña, a ver, como que no entiendo. ¿Usted está haciendo un exhorto a una dependencia federal? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene eso? Una vez más, perdón el chascarrillo, mostrando usted su compromiso y mostrando usted la voluntad de estar siempre al pendiente de las necesidades de la gente de su distrito. Cuando se recorre día a día las comunidades, las colonias, no se prende, no se pierde el tiempo en a veces cosas que resultan insustanciales, sino que se ocupa uno de los problemas cotidianos que afectan a la población, y cuando se tiene una representación que hay que hacerla válida, no solo como un mecanismo de protagonismo, no solo para ocuparse de temas que en un determinado momento atraigan dividendos, sino que representen una oportunidad de atender a un sector de la población, sin duda que resulta pues muy positivo, y se encuentran este tipo de problemas en la calle. Yo iniciaba de manera irónica porque entiendo yo que se está haciendo un exhorto, que esta es la tercera vez que se hace un exhorto, si no me equivoco, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que bueno, es cierto, a veces este tipo de ejercicios y este tipo de recursos son necesarios, dado que la dinámica o la problemática que se enfrenta en las dependencias no permite que se atienda con oportunidad la problemática, en este caso que usted está exponiendo. Recuerdo que alguna otra diputada, creo que la diputada Lupita, expuso un problema similar, y en el mismo sentido algún otro ha hecho este tipo de llamados que evidentemente demuestran con quién es el compromiso. El compromiso de usted y el compromiso de muchos otros que estamos aquí es con la población, y se lo demostramos con acciones. Por eso, desde luego que reconocer la importancia de este punto de acuerdo y decir que pues es parte de la labor que tiene que hacerse de manera complementaria para no solamente la parte legislativa, sino desde luego estar al pendiente de las demandas, y desde luego pues reiterar este reconocimiento y el respaldo para la propuesta que usted ha planteado. Creo que lo saqué de base en un primer momento, pero era para ponerle el rato alegre al asunto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Isadora Santibáñez, hasta por 3 minutos. Para hechos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. No me marcaron tiempo, tampoco al diputado anterior. Pero bueno, gracias. Si estás marcada de tiempo, diputada. No, no estaba. Si estás marcada. Osvaldo estuvo, no estuvo. Osvaldo no, pero tú sí. Okay. Gracias, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, solamente para reconocer el trabajo del diputado Carlos Peña, de verdad, yo lo comentaba y hablé a favor cuando se presentó el punto de acuerdo de la diputada Lupita Flores, y reconocía que el hecho de que presentaran este tipo de puntos de acuerdo tenía que ver con el estar al pendiente de los ciudadanos, con el estar de manera constante en las colonias y poderse dar cuenta de la verdadera problemática que se tiene, de lo que viven al día a día los ciudadanos. Y el hecho de que lo estés contemplando, que lo esté contemplando el diputado en tribuna como punto de acuerdo, conforme a las facultades que le corresponden, creo que es digno de reconocerse, que estés al favor de la ciudadanía independientemente de situaciones políticas, y que bueno, la verdad me da gusto que lo hagas en este sentido, porque cuando la diputada Lupita presentó el punto de acuerdo, después de mucho tiempo que no se había dado una solución al problema, se pudo presentar, y ella lo expuso a través de los medios de comunicación y redes sociales. Y el día de hoy que comentas que tienes entendido que después de este punto, a partir de este punto de acuerdo, se están dando ya inicio de las obras o continuidad a las obras, creo que entonces es parte del darnos cuenta que vale la pena
el atreverse, vale la pena el presentar nuestro trabajo legislativo en pro de la ciudadanía para que esto sea en beneficio de los mismos. Entonces, reconocerte eso, diputado, y decirle a la ciudadanía pues que es el claro ejemplo de que pueden contar contigo en el tema o en el ámbito de tus atribuciones. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias, diputada presidenta. Agradecer los comentarios de mi compañera diputada, de mi compañero diputado, celebrar el tono irónico con el que se manejaba al inicio de su intervención mi compañero diputado, porque finalmente luego es muy fácil señalarnos de tener ojos cerrados, de tener conveniencias, de tener intereses de grupo, de partido o de filiación partidista o de equipo político. Hoy queda muy claro que lo que nos interesa y a quien nos debemos es a la ciudadanía, y que indistintamente de que se hayan recibido las señales que hoy se iniciaban esos trabajos, yo no tenía por qué no subir este punto de acuerdo, yo no tenía por qué solicitar que el orden del día se modificara si hoy iban a iniciar con esos trabajos y recibí esa señal. Aquí se trata de ser congruentes y se trata de que demos el mensaje de que esta 62 legislatura está preocupada, pero sobre todo ocupada de que las cosas sucedan. Y aquí lo hemos hecho, y no solamente el de la voz, sino mis compañeras y mis compañeros, indistintamente de partido político, lo subrayo. Cuando hay que reconocer cosas lo hemos hecho, cuando hay que felicitar cosas lo hemos hecho, pero también cuando hay que señalarlas no podemos tener tapujos para que así suceda. Cuando hay que manifestar esa congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, hemos buscado hacerlo de manera permanente, dejando por encima cualquier otra situación o cualquier otro llamado y anteponiendo siempre a la gente, que es a quien nos debemos. Por eso es que el día de hoy, con esta aprobación a favor, que espero así sea, de este punto de acuerdo, estoy seguro que haremos un llamado a las diferentes instancias federales, estatales y municipales a que hagan su trabajo. Cuando lo hagan, Zacatecas se lo reconoce y esta 62 legislatura también lo hará. Pero cuando no cumplan, cuando no escuchen, cuando no atiendan, cuando no resuelvan, cuando no se comprometan con la ciudadanía en Zacatecas, esta 62 legislatura alzará la voz. Y ahí quien me ha dado la confianza para representarlos saben que contarán con un aliado, como cuentan con cada una y cada uno de ustedes, para que cuando aprobemos temas que nos comprometen con la sociedad, tengamos unidad, tengamos ese respaldo común y tengamos también la coincidencia, esa coincidencia que habla que todas y todos estamos aquí para trabajar por Zacatecas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes, diputados y diputadas, se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor, desde luego. Giovanna Bañuelos, a favor, por supuesto. Roy Barragán, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. Borrego Estrada, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Aguirre Borrego Iris, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria.
De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y Gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, por el cual se solicita de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Estatal gire indicaciones a quien considere conveniente a fin de tomar las medidas y acciones para la rehabilitación del colector general de aguas residuales en el municipio de Río Grande, Zacatecas, para con esto detener las descargas contaminantes en el cauce del río Aguanabal. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputada. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura del Estado. Con fundamento en lo establecido en los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fracción decimoctava, fracción decimotercera, 45 y 48 de la Ley Orgánica, 97, 101, 102, 103 y 104 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Nuestro medio ambiente y sus diferentes ecosistemas son estructuras complejas y delicadas que necesitan para su correcto funcionamiento la intervención y el desarrollo múltiple de procesos. Cualquier alteración externa puede provocar un desequilibrio grave que directamente afecte las condiciones de vida en el planeta, especialmente la calidad de vida de los seres humanos. En las últimas décadas, la capacidad regenerativa de nuestro hábitat se ha visto mermada como consecuencia de la insostenible explotación a la que está siendo sometido, comprometiendo con ello la calidad de recursos naturales como la flora y la fauna, pero de manera más alarmante, incrementando los niveles de toxicidad en agua y aire. Se entiende por contaminación a la presencia en el ambiente, así como a la generación o descarga de materia o energía en cualquier cantidad de toda sustancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, como es el agua, suelo, subsuelo, flora, fauna, seres vivos o cualquier elemento químico que en esta importe. Naturalmente, que altere o modifique su composición natural, causando un desequilibrio ecológico que afecte negativamente su condición original. De todos los recursos naturales con los que el planeta cuenta y que ha sido sometido a algún tipo de contaminación por la intervención humana, el agotamiento y contaminación de los recursos hídricos merece especialmente atención. De acuerdo a estas cifras emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, actualmente en todo el mundo, cerca de 2.600.000 de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, es decir, cerca de un 40% de la población mundial. Además, el mayor aumento en los índices de contaminación hídrica desde 1990 a la fecha. Se ha dado en los ríos y mares de Asia, África, América Latina, México incluido, lo que pone en riesgo de contraer enfermedades letales como el cólera, tifoidea, hepatitis, tracoma y polio a cientos de millones de personas. La contaminación del agua causa estragos en ámbitos y muy variados, desde el económico, puesto que pone en riesgo la correcta producción de alimentos
para el consumo humano, hasta el ámbito social, debido a que la escasez de este recurso aumenta la brecha de desigualdad al ser los más afectados por esta carencia los sectores sociales más pobres de la zona rural de los países en desarrollo, puesto que son esta población las que más uso hacen de las aguas de los ríos y lagos para consumo doméstico. A pesar de que el derecho humano al acceso a disposición y saneamiento del agua se encuentra establecido en nuestra Constitución, en el artículo 4, México tiene un problema de contaminación de aguas muy graves, con 260 sitios clasificados como fuertes contaminados que se localizan principalmente dentro de las cuencas hidrológico-administrativas del agua del Valle de México, Balsas, Lerma Santiago Pacífico, Pacífico Sur y la península de Baja California, y con diversos grados de contaminación, tanto de cuerpos de aguas superficiales como de sus acuíferos en todas las ciudades mexicanas. Según el Consejo Consultivo del Agua, en todo el territorio nacional, un 22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada, mientras que solo un 33.2% de esta se tiene una calidad aceptable. Como ejemplo de esta contaminación hídrica se encuentra el caso del río Lerma, en el Estado de México, que ha sido contaminado por las descargas de aguas residuales e industrias desde la cabecera y que sigue su curso con distintos grados de contaminación a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico. Entre las principales fuentes de contaminación de los ríos destacan las aguas residuales municipales, es decir, aquellas que son manejadas en los sistemas urbanos y rurales del alcantarillado, y las aguas residuales que son descargadas directamente a los cuerpos de aguas provenientes de la actividad productiva, principalmente de la industria y de la minería. A nivel local, podemos observar esta problemática en diversas regiones de nuestro estado, donde la contaminación de ríos, lagunas y arroyos es una constante en aquellos municipios por donde fluyen estos cuerpos de aguas, como es el río San Pedro, que se ubica en el municipio de Genaro Codina, y que se considera como uno de los 4 cauces más contaminados en el estado. De manera similar, se encuentra el río Juchipila, que pasa por los municipios de Villanueva, Jerez, Huanusco, Jalpa y Aposol, y el río Tlaltenango, que se ubica al sureste del estado. Entre los municipios más afectados se encuentra Río Grande, por donde tiene su cauce el río Guanabal, mismo que nace por la confluencia de varios arroyos de la vertiente norte de la Sierra Zacatecana, que cuenta con una longitud de 1.081 kilómetros y cuyas aguas se utilizan principalmente para el riego. La contaminación de este río se debe principalmente a las descargas residuales que diariamente recibe, además de su explotación de diversas zonas. Esto no es un problema reciente. Desde el año 2013, tanto autoridades municipales como pobladores han denunciado el incremento de los niveles de contaminación del río y de su imposibilidad para detenerlo debido a la falta de infraestructura necesaria para el tratamiento de las aguas residuales. En septiembre del 2013, luego de la inundación que afectó la zona en que se encuentra registro el primer problema en el colector general de aguas residuales de Río Grande, el tuvo presente ruptura importante, por lo que el Sistema Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado de Río Grande reemplazó los tramos rotos y relocalizó la tubería debajo del malecón. A mediados del 2015, de nueva cuenta se presentaron lluvias intensas que ocasionaron que 120 metros más se fracturaran. A partir de este año, y a pesar de las constantes reparaciones a las tuberías, estas continúan rompiéndose, debido al paso continuo de camiones de carga usados principalmente para la extracción de arena, que al pasar por la superficie donde se encuentran los tubos, con un peso excesivo determina por averiarlas, provocándoles al ayuntamiento un gasto constante por concepto de reparaciones que en el último año ha resultado imposible de costear, lo que ha aumentado exponencialmente y de manera peligrosa los niveles de contaminación y toxicidad en agua y aire, debido a que a mayor concentración de materias residuales en el río, mayor es la generación y concentración de vapores tóxicos y olores fétidos de la zona. Los principales afectados son los pobladores del municipio,
Por un lado, los agricultores que utilizan estas aguas para el riego de su cosecha y por el otro, los habitantes del municipio, ya que diariamente niños, adultos y personas de la tercera edad están expuestos a contraer alguna enfermedad por el foco de infección que los desechos en Río Grande representan. Es por lo tanto necesario en carácter de urgente la intervención del Gobierno del Estado, a fin de que destinen los recursos necesarios y tomen las medidas oportunas que permitan un alto definitivo a esta problemática. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, se solicita de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Estatal gire indicaciones a quien considere conveniente a fin de tomar las medidas y acciones necesarias para la rehabilitación del colector general de aguas residuales en el municipio de Río Grande, Zacatecas, para con esto detener las descargas contaminantes en el cauce del río Aguanaval. Segundo, se requiere respetuosamente al titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para realizar las diligencias necesarias en el municipio de Río Grande que permitan obtener un diagnóstico del impacto ambiental que la contaminación del río Aguanaval ha causado en el municipio y entre sus habitantes, así como las posibles acciones a tomar para revertir el daño ecológico y para proteger a la población de este foco de infección. Tercero, por representar el aumento de la contaminación del río Aguanaval, un potente foco de infección y un riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Río Grande, solicito de manera respetuosa la presente iniciativa sea tratada como urgente resolución. Último, publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Atentamente, la de la voz. Es cuanto, diputada. Diputada Gracias, presidenta, diputada. en mi calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito de manera respetuosa que ponga a consideración del Pleno si el asunto que ha tratado la diputada Nayeli es abordado de urgente o obvia resolución. Gracias, señora diputada. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Roy Barragán, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Normangélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe de Bache, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día, conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Iris Aguirre, diputada. Carlos Sandoval, a A favor. favor. Carlos Sandoval, a favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz la diputada Iris Borrego hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. A fin de articular en el municipio de Río Grande los enlaces, los alcances de las disposiciones contenidas en la Ley de Participación Ciudadana y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia urbanística,
se establecen diversas disposiciones tendientes a ampliar las facultades de los municipios para la planeación de su desarrollo urbano y en la vigilancia del uso del suelo en su municipio. Exhorto a la sociedad civil de Río Grande, al gobierno local y municipal y a la empresa extractora de arena que evalúen el daño ocasionado por la contaminación que sufre constantemente el río Aguanaval, ya que está llegando al punto donde va a ser insostenible la contaminación que éste emana. Es por eso que exhorto a una reunión entre ambas partes, ya que en conjunto se puede llegar a un resultado favorable. Es por eso que convoco, y tomando a consideración a la sociedad civil, a una mesa de discusión donde se escuchen a los diferentes actores. Tomando lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, los ingresos que se obtengan por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes a este capítulo, se destinarán a la Comisión Nacional de Agua para la realización de los programas que al efecto establezca dicha comisión, para la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento. Los contribuyentes del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a que se refiere la fracción 1 del artículo 277b de esta ley. Podrán solicitar a la Comisión Nacional del Agua autorización para realizar un programa de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento, y en su caso, dicha comisión les asignará recursos para su realización hasta por el monto cubierto por el contribuyente de conformidad con los artículos 277b y en su caso 278 de esta ley, siempre y cuando el contribuyente invierta una cantidad en la proporción al monto asignado señalada en la tabla siguiente, atendiendo al número de habitantes de la localidad, municipio o municipios donde el contribuyente preste el servicio de alcantarillado y saneamiento de acuerdo al último Censo General de Población y Vivienda que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que este punto de acuerdo tiene como punto fundamental contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que son factores relacionados con la pobreza, a través de fortalecer e incrementar la cobertura de estos servicios, ya que los beneficiarios de las entidades federativas, municipios, organismos paraestatales, paramunicipales y las empresas concesionarias que presten el servicio de alcantarillado en sustitución de las anteriores, en su calidad de contribuyente del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, podrán solicitar a la Comisión Nacional del Agua autorización para realizar un programa de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento, y en su caso, ésta les asignará recursos para su realización hasta por el monto cubierto por este concepto, siempre y cuando cumpla con los presupuestos previstos en dicho ordenamiento. La contaminación es la presencia de toda sustancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos, al incorporarse en el ambiente, a actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, causando desequilibrio ecológico. La exposición a la contaminación del aire está relacionada con serios trastornos a la salud, entre los que destacan el incremento de la frecuencia de enfermedades respiratorias crónico-agudas, aumento en la frecuencia de muertes asociadas a la contaminación atmosférica, disminución de la capacidad respiratoria, incremento de casos de enfermedades cardíacas, aumento en la frecuencia de cánceres. Primer diagnóstico nacional de salud ambiental y ocupacional de la Secretaría de Salud 2002. Las exposiciones se clasifican de acuerdo a la magnitud del periodo de exposición en exposiciones crónicas, que son las exposiciones que duran entre el 10% y el 100% del periodo de vida, para el caso del hombre entre 7 y 70 años. Exposiciones subcrónicas son exposiciones de corta duración menores al 10% del periodo vital. Son las dependencias a las que les corresponde actuar frente a este inconveniente. La Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, la Secretaría del Medio Ambiente y la de Recursos Naturales y el Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Sandoval, hasta por 5 minutos, para hablar a favor del dictamen.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de la contaminación no es algo nuevo. Sin embargo, a pesar de hacer oídos sordos y ojos ciegos, el problema alcanzó a Zacatecas antes de lo esperado. Para poder avanzar en este tema tan sensible, hay que comenzar por reconocer el problema y cambiar la plática contemplativa por un diálogo responsable, cargado de soluciones puntuales. En el estado de Zacatecas, apenas el 9.7% de las aguas contaminadas son tratadas. El resto es vertido en aguas parcialmente limpias que son dirigidas a usos comunes como la agricultura principalmente. El agua es un bien indispensable para el desarrollo de cualquier comunidad. Durante siglos se ha observado que el vital líquido tiene una estrecha relación con el progreso. Sin embargo, la escasa disponibilidad del recurso superficial o la sobreexplotación de los principales mantos acuíferos, además de la creciente demanda para usos industriales y de servicios, nos hace prender los focos rojos. Aunado a lo anterior, las constantes fugas y pérdidas en los sistemas de conducción y distribución de agua potable, además del inexistente reciclado del agua, hacen de la contaminación sistemática un delito inadmisible. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Derechos, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, a la vez que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. A nivel estatal, a partir de agosto de 1994, se cuenta con la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Finalmente, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entonces, podemos decir que existen términos generales a través de los ordenamientos legales vigentes, las condiciones para mantener nuestros cauces limpios. La tarea es ser eficientes. El estado de Zacatecas cuenta con 6 ríos localizados en las regiones hidrológicas, como son el río Juchipila, el Jerez Colotlán, el Tlaltenango, el Valparaíso, el Aguanaval y el río San Pedro. En el Aguanaval existen 23 descargas de aguas residuales. Sin embargo, no hay plantas tratadoras suficientes o su funcionamiento es incorrecto, por lo cual la contaminación es muy elevada. En el caso del Mineral de Fresnillo, esta cuenca pasa por 7 comunidades, en 2 de las cuales, El Mezquite y Heréndira, existen problemas con las unidades de saneamiento, por lo que se requiere que el gobierno municipal realice acciones de mantenimiento urgentemente. Existen otros municipios como Juan Aldama y Miguel Auza, por donde también pasa el río Aguanaval, pero carecen de sistemas para tratar el agua contaminada. Son cerca de 6,000 hectáreas del mineral que de manera permanente son regadas con agua de dicho embalse. Sin embargo, en esta demarcación existen cerca de 50,000 hectáreas de cultivo en las que también se utiliza líquido de esta cuenca en algunas temporadas. En Río Grande, la situación ha sido lamentable. La planta tratadora de aguas residuales no funcionó desde el ayuntamiento 2013-2016, afectando una importante zona del municipio y todo lo que abarca su ribera en el paso por el municipio del municipio General Francisco R. Murguía. La importancia de corregir esta situación, además del tema ambiental y la salud pública, que son lo principal, incluso abarca temas de consolidación de obra pública responsable. Recordemos que la Comisión Nacional del Agua, por cada litro tratado, premia a los municipios cumplidos con recursos que pueden hacer de las plantas u organismos entes autónomos. Tan solo en la administración 2010-2013 de Río Grande, el citado colector general en estos mismos tramos requirió de hasta 4 importantes reparaciones, lo cual, aunado a las presentes necesidades, convierte este problema en un tema prioritario para la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Optemos por la formulación de un proyecto integral que termine con esta situación que solo consume recursos sin fin. Vale la pena mencionar que algunos de los datos aquí expresados
corresponden los estudios de la propia Comisión Nacional del Agua, y es por esto que les insisto, compañeros diputados, esta problemática requiere de un proyecto actualizado, moderno y eficiente, con proyección y con mucha responsabilidad. El río Guanaval, desde niño, bueno, desde siempre, desde antes de que yo naciera, pues ahora sí que ya lo conocía a través de mis padres. Me tocó ahí jugar toda mi niñez y en este río Guanaval inclusive tomar agua de este río que ahora tristemente se encuentra muy contaminado. Es por eso que les pido, compañeros, nos apoyen para que este punto de acuerdo sea de urgente lluvia de resolución. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, Diputada presidenta, para hechos, Guadalupe Nayeli Román Lira. En los mismos términos, Carlos Peña, diputada presidenta, para hechos, por favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Nayeli, hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, presidenta. Diputado, sé que voy a contar con su apoyo para que nuestro Río Grande, le digo nuestro porque es parte de mi distrito también, pues hagamos un beneficio para él. Desgraciadamente tendrá alrededor más de 10 años que tenemos ese problema. No es actual, de una forma o de otra se le ha dado seguimiento, pero no con el proyecto adecuado. ¿Sí? Entonces, yo creo que es tiempo, ahorita van a venir las lluvias, sabemos que lo que es el río Guanaval se desborda, desgraciadamente llegamos a lo que es la inundación en nuestra ciudad, en Río Grande, entonces eso también afecta en la comunidad de Loreto, lo que es la colonia Trinidad, pero por supuesto también lo que es Nieves en algunas de las comunidades, lo que es en Juan Aldama y Miguel Auza, pero no es en la misma forma como es en Río Grande. Entonces, por eso, compañeros, yo sí los invito a que votemos a favor de este dictamen, porque sabemos de que nuestros niños salen a jugar, hay olores muy fuertes que nos han externado la ciudadanía, pero también afecta a las personas de la tercera edad. Entonces, por eso sí los invito a que votemos a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, bueno, pues además de escuchar ya tanto la iniciativa que propone la diputada Lupita Nayeli como la reflexión a favor que hace el diputado Carlos Sandoval, pues coincidimos con el tema de la preocupación en el municipio de Río Grande. Un servidor tiene allá su origen, tiene allá su familia, y eso sin duda que me obliga a sentir ese compromiso de coadyuvar desde esta trinchera a que podamos trabajar a favor del municipio de Río Grande. Yo no solamente respaldaría que sea a través del gobierno del estado que se inicie a atender esta problemática para la rehabilitación del colector general, sino que veo la necesidad y la urgencia que sea la Comisión Nacional del Agua, que sea la propia Semarnat, que sea la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, en conjunto con los municipios involucrados por donde cursa o lleva su cauce el río Guanaval, que se pueda trabajar en esa estrategia integral de atención. No solamente es el riesgo inminente que ya se ha demostrado, aun y cuando se dice que son las 3 mentiras, cuando el río crece y es grande, y se ha llevado colonias completas. Esto nos obliga y nos dice que tenemos que atender el municipio de Río Grande para prever esas situaciones. ¿Se han hecho esfuerzos? Sí, se han hecho esfuerzos, pero falta todavía camino por andar para salvaguardar no solamente la integridad cuando ese cauce se nos sale de control, sino también por la contaminación que esto genera, y que es donde se está centrando el punto de acuerdo que propone hoy la diputada Lupita Nayeli y que respalda el diputado Carlos Sandoval, y al cual me sumo, de que tiene que ser una estrategia integral de atención, que se tienen que sumar los 3 órdenes de gobierno, que tenemos que hacer nuestra parte desde esta legislatura para un proyecto general de atención a lo que es el río Guanaval. ¿Y por qué digo que es general? Porque está el riesgo de la inundación, que es latente y es permanente, porque está el riesgo de lo que genera la contaminación en la zona del río y quienes habitan en los cauces del río, en los límites del río. Pero adicional a ello, el área productora, el área del campo de Río Grande, en muchas ocasiones riega con el cauce de este río, y eso también es un foco de contaminación y de infección si no se atiende en tiempo y forma, porque ese es el alimento
que no solamente se consume en la región o en el municipio de Río Grande, recordemos que somos de los principales productores de frijol a nivel nacional en el municipio, y esto impacta pues de manera negativa si no lo atendemos y si no se hace una estrategia integral para poder canalizar los esfuerzos que desde esta legislatura hoy se está proponiendo y en la que habremos de sumarnos y respaldar desde la trinchera en la que hoy estamos, pero además con el compromiso, insisto, de ser un ciudadano con el origen en Río Grande, orgullosamente de ese municipio, y donde hoy desde esta trinchera y desde esta oportunidad, como lo he hecho ya en otros momentos y en otras instancias, el respaldo absoluto y el compromiso total para caminar de la mano a favor de los habitantes del municipio de Río Grande, a favor de la gestión del municipio de Río Grande, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en tan querido municipio. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Sandoval, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias, diputada presidenta. Pues de entrada felicitar aquí a la diputada que está haciendo que nos hace el favor de presentar este dictamen, y también pues el apoyo de nuestro buen amigo Carlos Peña, que también es oriundo de Río Grande y que también conoce la problemática. Y como lo mencionaba mi tocayo Carlos, pues va más allá inclusive de lo que es la contaminación. El río Guanabal, su nombre prácticamente lo dice, era en sus tiempos agua de navegación. Era muy grande, un río muy grande que luego pues hicieron algunas presas río arriba y eso lo vino de cierta manera a matar. Y ahorita pues lo estamos matando de por sí, corre muy poca agua porque las presas lo contienen y ahora lo estamos matando con el asunto de la contaminación. Es por eso que consideramos muy importante que sea limpiado, que sea completamente, que sea un proyecto integral y que, como lo manifiesta el diputado Peña, pues sería muy bueno también que las dependencias federales también tomen cartas en el asunto, porque como lo mencionaba hace un momento, pues si logramos obtener lograr el saneamiento del río, podemos obtener inclusive recursos extras para lo que es el municipio, y no solamente de Río Grande, porque también afecta al municipio de Nieves, inclusive afecta a los demás municipios, como por ejemplo pasa por el estado de Durango. Recordemos que el río Guanabal junto con el Nazas son de los pocos ríos que desembocan en el interior de la República. La mayoría de los ríos desembocan en el mar, y lo que es el Nazas y lo que es el Aguanabal desembocan en la laguna de Mairán, en la laguna en Torreón, Coahuila. Entonces, hasta allá se va la contaminación, no solamente nos afecta en el estado de Zacatecas, sino también en el estado de Durango y lo que es Coahuila. Y pues ahora sí que les solicito nuevamente, amigos diputados, nos apoyen con su voto para que esto sea de urgente y lluvia resolución, para que podamos ya atender de una manera ya muy puntual y de una manera muy responsable y de una manera súper urgente el tema de la contaminación del río Guanabal, de Río Grande, un río en donde su servidor, les vuelvo a repetir, crecí y ahí me he desarrollado, y como lo dijo mi tocayo, dicen que el de las 3 mentiras, eso es mentira. Los esperamos para cuando quieran ir a nuestro querido Río Grande. Muchas gracias, diputada, y estamos a sus órdenes. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Carlos Peña, a favor.
Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Roy Barragán, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Alabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105 fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que la legislatura solicita al gobernador del Estado autorice la comparecencia del secretario de Economía ante esta legislatura local a efecto de que informe sobre la planeación, diseño e implementación de acciones y programas para que fomenten la certificación del capital humano para la industria en el Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de Desarrollo Económico e Industria y Minería, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Cácaro. Dictamen de la... Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. En virtud de que el presente se encuentra en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy, le pido de favor, me haga favor de autorizarme a leer un resumen. Adelante, diputado. Muchas gracias. Dictamen de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas respecto de la iniciativa de punto de acuerdo en que la 62ª Legislatura solicita al Gobernador del Estado autorice la comparecencia del Secretario de Economía, ingeniero Carlos Fernando Bárcena,
ante esta legislatura local a efecto de que informe sobre la planeación, diseño e implementación de acciones y programas que fomenten la certificación del capital humano para la industria en el estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería de esta honorable representación popular del Estado, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presentó el diputado Arturo López de Lara Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado tenga bien autorizar la comparecencia del Secretario de Economía, ingeniero Carlos Fernando Bárcenas, ante esta legislatura local, a efecto de que informe sobre la planeación, diseño e implementación de acciones y programas que fomenten la certificación del capital humano para la industria en el estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la comisión dictaminadora somete el presente dictamen a la consideración del Pleno en base a lo siguiente. Existen 4 principales características sobre las que deben estar enfocadas las políticas públicas para aumentar la productividad y mejorar el desempeño económico. En primer lugar, los estados requieren de infraestructura física de calidad, desde ductos de gas natural hasta carreteras, puertos y aeropuertos que les otorguen conectividad con el exterior. Asimismo, son de vital importancia las inversiones en capital humano, tanto para atraerlo como para generarlo, así como la existencia de un Estado de Derecho que se respete incondicionalmente y una ciudadanía dispuesta a exigir y monitorar los recursos públicos que se destinan a programas que tengan como fin acabar con esa brecha en el desarrollo. Por todo lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 97, fracción tercera y 101 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta, solicita de manera respetuosa la comparecencia ante esta comisión del secretario de Economía, ingeniero Carlos Fernando Bárcenas, para que informe sobre la planeación, diseño e implementación de acciones y programas que fomenten la certificación del capital humano para la industria en el estado de Zacatecas. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Así lo determinaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Legislativa del Desarrollo Económico, Industria y Minería de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas, a 20 de junio del año 2017. Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería, presidente, diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, secretario Roy Barragán Campos, secretario José María González Nava. Es cuanto, presidenta. Gracias, ciudadano diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas para que, en el ámbito de su competencia y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril, se realicen acciones que hagan posible la autodeterminación y la capacidad jurídica de las personas con autismo. Tiene el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de salud y de atención a grupos vulnerables. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice dar un resumen del dictamen de la Comisión de Salud, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Dictamen de las Comisiones Unidas, Salud y Atención a Grupos Vulnerables, respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, celebrado el 2 de abril, se realicen acciones que hagan posible la autodeterminación y la capacidad jurídica de las personas con autismo. Honorable Asamblea,
A las comisiones de salud y atención a grupos vulnerables les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril se realicen acciones que hagan posible la autodeterminación y la capacidad jurídica de las personas con autismo. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno la valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen y estudio de la iniciativa, se divide en las siguientes considerandos. Primero, competencia. Las comisiones de salud y de atención a grupos vulnerables son competentes para conocer y dictaminar la iniciativa de punto de acuerdo, presentando con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, 124, fracción onceava, 125, 137 y 157 cuater de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, la autodeterminación y la capacidad jurídica de las personas con autismo. El término autismo proviene del griego autos, que significa yo, e ismos, que significa condición. Beuler introdujo el término en 1911 para describir la exclusión de los pacientes esquizofrénicos del mundo y de la vida social. Por su parte, Leo Kanner fue el primero que describió una condición específica conocida como autismo en 1943. Los pacientes analizados tenían problemas de contacto afectivo, inflexibilidad conductual y con comunicación anormal. La ecolalia demorada y la hipersensibilidad al ruido también formaron parte de ese cuadro clínico que recibe el nombre de autismo infantil, y a partir de esa descripción fue reconocida como una entidad diferente a la de la esquizofrenia. A pesar de esto, la confusión con el término propuesto por Beuler motivó que muchos niños autistas recibieran equivocadamente el diagnóstico de esquizofrenia o psicosis infantil. El tema, por supuesto, fue evolucionado y hoy sabemos que existe una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas, aunque en general y según la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Justo aquí se ubica el trastorno del espectro autista, el cual es posible que se presente en cualquier grupo racial y étnico en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, los niños que tienen más probabilidad de presentar trastornos del espectro autista lo tienen los niños más que las niñas. En lo que respecta a nuestro país e igualmente como dinámica mundial en los últimos años, la prevalencia del autismo ha venido en considerable aumento. La detección del autismo en México es muy importante, ya que la falta de reconocimiento de este trastorno tiene costos muy elevados para las familias y los prestadores de servicios de salud y educación. Principalmente, muy a menudo, el diagnóstico de autismo se realiza 4 o 5 años después de que los padres observan los primeros síntomas. Las personas con trastorno autista tienen necesidades asistenciales complejas y requieren una gama de servicios integrados que incluyan la promoción de la salud, la atención de servicios de rehabilitación, la colaboración con otros sectores como el educativo, laboral, social, entre otros. Todo ello con entornos más accesibles e inclusivos. En suma, se necesita la voluntad de toda la ciudadanía y gobierno, y en ese sentido las y los diputados integrantes de las comisiones de salud y atención a grupos vulnerables concordamos con la materia de la iniciativa, toda vez que reconocemos y apelamos por el respeto a los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Nuestra responsabilidad, como mínimo, es velar porque su autonomía se vea protegida y garantizada con la de cualquier otra persona. En ese sentido, el reglamento de la Ley Estatal para la Atención y Protección de Personas con la Condición de Espectro Autista es una herramienta que puede impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de dichas personas, a través de la protección de sus derechos humanos garantizados en nuestra Carta Magna y en lo particular la del Estado. En relación con la solidaridad con las personas que padecen el trastorno del espectro autista y sus familias, nos sumamos a la campaña promovida por Austin Speak, Organización de Defensa del Autismo, e instamos para que cada mes de abril los edificios con iluminación escénica del centro histórico se enciendan en color azul. Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero,
La honorable 62ª legislatura del Estado exhorta respetuosamente al contador público Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, para que se emita el reglamento de la Ley Estatal para la atención de protección a las personas con la condición del espectro autista. Segundo, esta honorable 62ª legislatura del Estado exhorta respetuosamente al contador Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, para que establezca de manera permanente durante el mes de abril de cada año el encendido en color azul de los edificios con iluminación escénica de la capital del Estado para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Por lo expuesto y fundado y con sustento además en lo dispuesto por los artículos 52, 123 y 126, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 70, 97, fracción segunda, 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, ambos del Estado de Zacatecas, es de proponerse y se propone único, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídico y artículos incorporados a este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de Salud y Atención a Grupos Vulnerables de la honorable 62ª legislatura a los 20 días del mes de junio del presente año. Atentamente, diputadas Norma Angélica Castorena Berreyesa, diputada Mónica Borrego Estrada, diputada Isaura Cruz de Lira, diputada María Elena Cortés, diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, diputada Patricia Manuel Hernández Vaca y diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para solicitar informes a la Secretaría de la Mujer y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas en materia de combate a la violencia de género y den información sobre los feminicidios en el Estado. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para solicitar informes a la Secretaría de la Mujer y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas en materia de combate a la violencia de género y de información sobre los feminicidios en el Estado. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta la diputada María Guadalupe González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62 legislatura del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en mención, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno las siguientes considerados. Primero, competencia. Estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género son competentes para estudiar y analizar la iniciativa de punto de acuerdo presentada por la diputada Carolina Dávila Ramírez, así como para emitir este dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 12ª, 125 primera, fracción primera del 139, fracción quinta, y 149 de la Ley Orgánica, 60 y 61 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Erradicación de la violencia contra las mujeres. Estas comisiones legislativas sensibles a las demandas sociales dictamina en sentido positivo la iniciativa formulada por nuestra compañera legisladora. Por lo anterior, esta dictaminadora cree pertinente solicitar respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres, SEMujer, un informe pormenorizado respecto de las estrategias y acciones que está realizando en conjunto con otras dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de género, así como para hacer efectivo el acceso a la justicia por parte de las mujeres. De la misma forma, consideramos necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado informe sobre los resultados de las investigaciones sobre el feminicidio, así como las estrategias y programas diseñados para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Estamos convencidos de que se está trabajando en la atención de la problemática referida. Sin embargo, consideramos pertinente solicitar dicha información en el marco de la viabilidad del modelo de leyes y políticas sobre violencia de género, con el fin de incrementar el conocimiento sobre los programas y prácticas de las dependencias involucradas para el desarrollo de las políticas sobre violencia de género que nos permitan, como legisladores, proponer las reformas legales necesarias para fortalecer y considerar los esfuerzos en materia. Conforme a lo expuesto y con la finalidad de seguir trabajando por y para un Zacatecas más seguro, se dictamina este punto de acuerdo en sentido positivo, apegados al derecho que nos asiste como representantes populares. Por lo anterior expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, primero, que la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas solicite a la Secretaría de las Mujeres, CEMUJER, un informe respecto de las estrategias y acciones que se está realizando en conjunto con otras dependencias del Poder Ejecutivo del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de género, así como para hacer efectivo el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Segundo, que la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas solicite a la Procuraduría General de Justicia del Estado un informe puntual en torno a los feminicidios que se tienen registrados en la entidad hasta el momento, así como las estrategias y programas diseñados para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia e Igualdad de Género de la honorable 62ª Legislatura del Estado, a los 23 días del mes de junio de 2017. Comisión de Seguridad Pública y Justicia, presidenta diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, secretario diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, secretario diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, secretaria diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, secretario diputado José Luis Medina Lizalde, Comisión de Igualdad de Género, presidenta diputada María Elena Ortega Cortés, secretaria diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés y secretaria diputada Mónica Borrego Estrada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Judicial del Estado a implementar de manera urgente un programa especial de capacitación para jueces, juezas y funcionarios en general. En el protocolo para juzgar con perspectiva de género, tienen el uso de la palabra los integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta.
Adelante, diputado. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Judicial del Estado a implementar de manera urgente un programa especial de capacitación para jueces, juezas y funcionarios en general en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta la diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62 Legislatura del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en mención, estas comisiones de dictamen someten a la consideración del Pleno los siguientes considerandos. Competencia. Estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género son competentes para estudiar y analizar la iniciativa de punto de acuerdo presentada por la diputada Carolina Dávila Ramírez, así como para emitir este dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 12ª, 125, fracción primera, 139, fracción quinta y 149 de la Ley Orgánica y 60 y 61 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Capacitación. Los legisladores que integramos estas comisiones unidas estamos convencidos de que la capacitación en las instituciones públicas siempre será la piedra angular para el mejor desempeño de sus funciones. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Estas comisiones de dictamen vemos como acción afirmativa lo propuesto por la diputada iniciante. Además, nos sumamos a ella, ya que consideramos pertinente que el Poder Judicial del Estado sujete a su actuación al protocolo ya mencionado. En razón de lo anterior y con la finalidad de seguir trabajando por un Zacatecas más seguro y con perspectiva de género, a fin de preservar la libertad, el orden y la paz públicos, se dictamina el presente punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 97, fracción tercera, 101 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al Poder Judicial del Estado de Zacatecas a implementar de manera urgente un programa especial de capacitación para jueces, juezas y funcionarios en general en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género de la honorable 62ª Legislatura del Estado a los 23 días del mes de junio del presente año. Rúbrica de cada una de las y los integrantes de las comisiones en comento. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado para que remita un informe de las actividades realizadas con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura Física y Deporte, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada presidenta, le pido me permita presentar un resumen del dictamen, ya que se encuentra íntegramente publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión Legislativa de Cultura Física y Deporte respecto de la iniciativa de punto de acuerdo en que se solicita exhortar al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado para que remita un informe de las actividades realizadas con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Cultura Física y Deporte le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo en que se solicita exhortar al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado para que remita un informe de las actividades realizadas con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto, presentada por la ciudadana diputada María Isaura Cruz de Lira. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en sesión del Pleno
correspondiente al día 6 de junio del 2017, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo en que se solicita exhortar al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado para que remita un informe de las actividades realizadas con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto, presentada por la ciudadana diputada María Isaura Cruz de Lira. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha, mediante memorándum número 805, a la Comisión de Cultura Física y Deporte para su estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa. Se propone emitir un respetuoso exhorto al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado, Adolfo Márquez Vera, para que a la brevedad remita a esta soberanía un informe pormenorizado de las actividades realizadas hasta ahora con sus logros y retos, incluyendo auditorías de facto. Valoración de la iniciativa de punto de acuerdo. Los integrantes de esta comisión de dictamen coincidimos con la diputada promovente en que el deporte es un medio privilegiado para desarrollar una educación humanizadora, es decir, una educación que favorezca el crecimiento, la maduración integral y el desarrollo personal. El deporte sociabiliza, enseña a convivir y a trabajar en equipo, genera hábitos y, en consecuencia, crea actitudes que persisten toda la vida. El deporte también, al determinar su desenvolvimiento a través de competencias, enseña a perseguir metas y a desarrollar estrategias. ¿Qué puede ser más educativo que algo que enseña a convivir a sí mismo y frente a los demás? Algo que enseña a disponerse frente a la vida, programándose en su conducta. En materia de cultura física y deporte reconocemos que hay importantes retos. Primero, la inactividad física de la población es uno de los principales factores de muerte. El sedentarismo trae consigo obesidad y sobrepeso. México es hoy el primer país del mundo en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revelaron que casi el 60% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no practicaron ninguna actividad física en su último año de vida. Al ser la obesidad causa de diabetes en el 90% de los casos, esta enfermedad cobra la mayor cantidad de vidas en México y resulta, en consecuencia, imperativo abatirlo a través de la actividad física. Como lo expresa la iniciante en el instrumento legislativo en estudio, una exigencia de la sociedad consiste en acrecentar cada vez más la cercanía y apoyo de las autoridades a los grupos de deportistas que por méritos propios sobresalen en este ámbito, ya que lo anterior impactará favorablemente en la calidad de vida de la sociedad. En este orden de ideas, esta Asamblea Soberana considera pertinente aprobar en sentido positivo la presente propuesta, toda vez que ayudará a conocer de forma más precisa lo que se está realizando en el ámbito deportivo. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 97, fracción 3, 101 y relativos al Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone el presente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado, Adolfo Márquez Vera, para que a la brevedad remita a esta soberanía un informe pormenorizado de las actividades realizadas y logros obtenidos hasta la fecha, en los términos de lo mencionado en el presente instrumento legislativo. Segundo, publíquese por una sola vez en el periodo oficial órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cultura Física y Deporte de la honorable 62ª Legislatura del Estado, a los 20 días del mes de junio del año 2017. Comisión de Cultura Física y Deporte. Presidente, Samuel Reveles Carrillo. Secretaria, diputada Patricia Mayela Hernández Vaca. Secretario, diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación, así como al director del INSACE, haga llegar a esta soberanía un informe del programa
Escuelas al 100. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Educación. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Solicito usted se me autorice dar a conocer un resumen del dictamen toda vez que está publicado en la Gaceta el día de hoy. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta la de la voz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de esta 62ª legislatura del Estado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión dictaminadora somete a consideración del Pleno los siguientes antecedentes. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 30 de mayo del año en curso, la de la voz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de esta 62ª legislatura del Estado, sometió a consideración de esta Asamblea Soberana la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual propone exhortar respetuosamente al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación, así como del Director General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, haga llegar a esta soberanía popular un informe detallado del programa Escuelas al 100, de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 en los términos de lo mencionado en el presente instrumento legislativo. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva de la iniciativa, le fue turnada para su trámite mediante memorándum 0774 de la misma fecha a la comisión que suscribe para su análisis y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa del punto de acuerdo. Se propone emitir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación, así como al director del INSACE con la finalidad de que haga llegar a esta soberanía un informe detallado del programa Escuelas al 100 de los ejercicios 2016 y 2017. Valoración de la iniciativa de punto de acuerdo. La educación es el mejor entorno para la construcción de una sociedad justa, imparcial y con oportunidades para todas y todos. Una sociedad educada es una sociedad más liberal, tolerante y crítica. La educación tiene un valor importante para nuestro Estado. Si queremos incorporarnos a un mundo cada vez más competitivo e integrado por el conocimiento, así como de una educación de calidad teniendo mejores espacios educativos, resulta indispensable fortalecer las instituciones educativas para que formen personas capaces de enfrentar los nuevos requerimientos de educación en un contexto de mejor calidad y esparcimiento que la sociedad y el mercado demanden. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone el punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Educación, así como del Director General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, haga llegar a esta soberanía popular un informe detallado del programa Escuelas al 100 de los ejercicios fiscales 2016 y 2017. Segundo, publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación de la honorable 62ª legislatura del Estado a los 26 días del mes de junio del año 2017. Firman los integrantes de la Comisión de Educación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Secretaría de Educación para que se analice la viabilidad de instaurar un campus universitario en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Educación. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta, y solicito usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen respectivo
toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta el diputado José María González Nava, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 24 de abril del año en curso, el diputado José María González Nava, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado, sometió a la consideración de esta Asamblea Soberana la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se propone exhortar a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Secretaría de Educación para que se analice la viabilidad de instaurar un campus universitario en el municipio de Concepción del Oro en los términos de lo mencionado en el presente instrumento legislativo. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa le fue turnada para su trámite mediante memorándum 659 de la misma fecha a la comisión que suscribe para su análisis y dictamen correspondiente. Valoración de la iniciativa de punto de acuerdo. La educación ha sido siempre un tema prioritario para los mexicanos. Es un tema que ha acompañado la vida política desde la independencia hasta nuestros días. Promueve que todo cambio es producto de la educación pública. Según esta idea, la educación permite alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico. Permite nivelar las desigualdades, así como acceder a mejores condiciones de vida. Este colectivo dictaminador concuerda con el diputado promovente de que el semidesierto zacatecano es una de las regiones con mayor índice de marginación y por ende de los jóvenes que ahí radican y que no cuentan con oportunidades de educación y ello obliga a que emigren a otros estados. Bajo esa reflexión, esta comisión de dictamen concuerda en que una educación de calidad en condiciones de equilibrio busca construir estrategias que tengan como centro de derecho a la educación de jóvenes universitarios en los diversos contextos culturales en zonas de pobreza, de difícil acceso y de alto rezago social del Estado. En ese orden de ideas, esta Asamblea Soberana considera pertinente aprobar en sentido positivo la presente propuesta, toda vez que esto ayudará a que las autoridades educativas de nuestro Estado logren voltear al semidesierto y contribuyan a que cada día tengamos menos pobreza y lograr el desarrollo social. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone el presente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta a la Universidad Autónoma de Zacatecas y al Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se brinde un mayor acceso a la educación superior a la región del semidesierto zacatecano, integrada por los municipios de Concepción del Oro, Mazapín, Mechorocampo y El Salvador, instaurando un campus universitario en el municipio de Concepción del Oro, en el que se contemplen carreras que vayan de acuerdo a las necesidades y actividades económicas de la región, con el objetivo de beneficiar a los jóvenes que residen en esa región y que no tengan que trasladarse fuera del Estado de Zacatecas para estudiar una carrera universitaria y con ello detonar el desarrollo económico de estos municipios. Segundo, publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 12 días del mes de junio del año 2017. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Educación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por lo que se emite la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General.
Con el permiso de usted, diputada presidenta. Adelante, diputada. Le pido autorización para leer solamente un resumen en base a nuestros ordenamientos, toda vez que el dictamen se encuentra íntegro en la Gaceta del día de hoy. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se emite la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. Honorable Asamblea. A la Comisión de Seguridad Pública y Justicia le fueron turnadas para su estudio y dictamen sendas iniciativas con proyecto de decreto por las que se emite la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que presentaron el diputado Arturo López de Lara Díaz y el titular del Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes considerandos. Esta Comisión de Seguridad Pública y Justicia es competente para estudiar y analizar las iniciativas para emitir la Ley del Sistema Anticorrupción, presentadas por el diputado Arturo López de Lara Díaz y el titular del Ejecutivo, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, así como para emitir este dictamen. De conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 12ª, 125, fracción primera y 139, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Los legisladores que integramos esta comisión de dictamen estamos convencidos de que hablar de corrupción tiene una doble vertiente, una ética y otra jurídico-política. A partir de ello, consideramos que cualquier medida de carácter legal incidirá, sin duda, en una modificación de conductas individuales y de procesos administrativos, elementos indispensables para la consolidación de los esfuerzos en el combate a la corrupción. Conforme a lo señalado, consideramos que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema estatal obedecen a ese doble aspecto, pues con base en las disposiciones que integran las iniciativas que se estudian, se constituye un modelo para vigilar, corregir conductas individuales que afectan necesariamente el ejercicio de la función pública. En síntesis, a criterio de esta comisión legislativa, las iniciativas sometidas a nuestra consideración en términos generales tienen plena concordancia con la supracitada Ley del Sistema General Nacional Anticorrupción, por lo cual sentamos bases sólidas para que nuestro sistema estatal anticorrupción sea el instrumento que ayude a disminuir y en un futuro desterrar las nocivas y reprobables conductas y hechos de corrupción. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen con proyecto de decreto. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, que consta de 72 artículos distribuidos en 4 títulos. El título primero, disposiciones generales. Capítulo primero, objeto de la ley. Capítulo segundo, muchas gracias. Principios que rigen el servicio público. Título segundo, Sistema Estatal Anticorrupción. Capítulo primero, objeto del Sistema Estatal Anticorrupción. Capítulo segundo, Comité Coordinador. Capítulo tercero, Comité de Participación Ciudadana. Capítulo cuarto, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Sección primera, Organización y Funcionamiento. Sección segunda, Comisión Ejecutiva. Sección tercera, Secretaría Técnica. En su título tercero del Sistema Estatal de Fiscalización. Capítulo primero, Integración y Funcionamiento. Capítulo segundo, Plataforma Digital Estatal. Título cuarto, Informe anual y recomendaciones del Comité Coordinador. Capítulo único, recomendaciones. Transitorios. Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la legislatura del Estado deberá designar a los integrantes de la comisión de selección. Artículo tercero. La comisión de selección, dentro de los 60 días posteriores a su instalación, nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en los siguientes términos. Inciso A. Un integrante que durará en su encargo 1 año, a quien corresponderá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. Inciso B.
un integrante que durará en su encargo 2 años. Inciso C, un integrante que durará en su encargo 3 años. Inciso D, un integrante que durará en su encargo 4 años. Inciso E, un integrante que durará en su encargo 5 años. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se refieren los incisos anteriores se rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. Artículo 4. La sesión de instalación del Comité Coordinador se llevará a cabo dentro del plazo de 30 días naturales posteriores a que haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana. Hasta en tanto se constituya la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Procuraduría General de Justicia del Estado participará de la integración del Comité Coordinador. Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones a más tardar a los 60 días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador. Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado y la Legislatura deberán proveer los recursos necesarios en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes. Artículo 6. Dentro de los 60 días posteriores a la instalación del Comité Coordinador, deberá instalarse el Pleno del Sistema de Fiscalización y su Comité Rector del Sistema de Fiscalización en los términos de este decreto. Artículo 7. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta ley, se publicará en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado, el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 19 días del mes de junio de 2017 y firman los integrantes de esta comisión. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en materia de violencia política. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. En el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis del dictamen en virtud de que el completo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en materia de violencia política. Honorable Asamblea, a estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Justicia e Igualdad de Género les fue turnada para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos para el Estado de Zacatecas, presentado por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de esta legislatura del Estado. Vista y estudiada y analizada la iniciativa en cita, estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen, considerando de la competencia. Estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada por las diputadas Mónica Borrego Estrada, Lindiana Bugarín y Marilena Ortega Cortés, así como para emitir este dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 12, 125, fracción primera, 139, fracción quinta y 149 de la Ley Orgánica y los artículos 60, 61 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado. Participación de la mujer. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es incuestionable. De manera permanente han buscado y construido
condiciones para acceder a los espacios de toma de decisiones, la búsqueda por mejorar las condiciones de salud, por el control de la natalidad que les permitiera jugar los roles diversos para acceder a los beneficios del desarrollo, tanto en la esfera profesional y familiar, cultural, económica, política y social. Por otra parte, el derecho a ser votadas ha sido una larga historia de la construcción permanente y de la que forman parte estas reformas, pues en medida de que las modificaciones legales para incorporar las acciones afirmativas fueron dejando resultados numéricos, se ha ido incrementando el grado de resistencia y la violencia que se ejerce hacia las mujeres que quieren disfrutar y ejercer de este derecho político. Violencia política. La violencia política contra las mujeres es un punto neurálgico en estos momentos, ya que las reformas políticas realizadas en el año del 2014, incorporando por primera vez al marco legal federal el concepto de paridad, al instaurarse en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de la postulación de candidaturas en paridad para la integración del Senado de la República como de la Cámara Federal y de los congresos locales, dejaron en automático las acciones afirmativas de lado y pasamos al ejercicio pleno de un derecho constitucional. Por lo anterior, en estas comisiones dictaminadoras consideraron la trascendencia de este tema y creen permanente realizar una investigación puntual sobre los tópicos de esta reforma. Esta debe contener nuevas rutas de conocimiento con el fin de plasmar en él los objetivos claros que debe contener dicha reforma penal. Esta dictaminadora considera dejar abierta la posibilidad de reforma al Código Penal en materia de violencia política. Para ello, los integrantes de estas comisiones unidas expresan que la materia de la iniciativa en este aspecto amerita un mayor análisis apegado a los principios de progresividad y de convencionalidad en materia de derechos humanos, pero para el efecto de explorar nuevas perspectivas, que es la consulta pública y la consulta a expertos en la materia, para que se construya una iniciativa desde el seno de la participación social. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género, con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por el cual se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Artículo distribuidor. Se adiciona una fracción sexta al artículo 9, recorriéndose los artículos en su orden. Se adiciona una fracción quinta al artículo 10, recorriéndose en su orden los siguientes. Se adiciona un artículo 14 bis y se adiciona una fracción quinta al párrafo B y una fracción cuarta al apartado C, recorriéndose las subsecuentes en su orden. Del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Artículo 9, referente a los tipos de violencia. Numeral 6, violencia política. Cualquier acción u omisión realizada por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros que causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos a la participación política o al ejercicio de un cargo público,
o que tenga como fin la inducción de la toma de decisiones en contra de su voluntad y en el cumplimiento de sus funciones en el ejercicio de sus derechos. Artículo 10, de las modalidades de violencia. Apartado 5, violencia política. Adiciona violencia política, artículo 14 bis, se consideran actos de violencia política los siguientes. 1. Imponer o limitar por estereotipos de género actividades propias de la militancia partidaria para impedir que las mujeres accedan a las candidaturas o a cargos dentro de la función pública. 2. Proporcionar de manera dolosa a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas información falsa, errada o imprecisa que ocasione una competencia desigual o induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones públicas. 3. Proporcionar a las autoridades electorales datos falsos o información incompleta sobre la identidad de las mujeres candidatas. 4. Asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función pública. 5. Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales o legales para proteger sus derechos políticos o evitar el incumplimiento de las resoluciones que las protejan. 6. Divulgar información falsa relativa a las funciones políticas con el objetivo de desprestigiar su gestión, de obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejerzan o a la candidatura para la que han sido postuladas. 7. Obligar mediante la fuerza o intimidación a quienes desempeñan cargos de autoridades electas o designadas en el ejercicio de sus funciones políticas a suscribir todo tipo de documentos, a valorar decisiones en contra de su voluntad y contraria al interés público. 8. Discriminar a quien tenga la calidad de autoridad electa o designada por cualquiera por cuestiones de su género y por encontrarse en etapa de embarazo y cualquier otra forma análoga de decisiones, o sea, susceptible a dañar la integridad de las mujeres en el ejercicio de su espacio de toma de decisiones referente al artículo 23 de la competencia. Numeral 6. Promover la participación política de las mujeres y vigilar al respecto de sus derechos políticos electorales y el ejercicio de sus cargos públicos. 8. Solicitar el informe sobre el estado que guarda la participación política en el órgano electoral a la conclusión del proceso electoral local para analizar y formular las iniciativas legislativas y políticas públicas en la materia que se requieran. Transitorio. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, 107 y relativo al Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, único, aprobar en todos y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad y Justicia y de Igualdad de Género de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 23 días del mes de junio del año del 2017. Comisión de Seguridad y Justicia. Presidenta, diputada Lorena
Oropesa Muñoz. Secretarios: diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, diputado José Luis Medina Lizalde. Por la Comisión de Igualdad de Género, diputada Mónica Borrego Estrada, diputada Lindiana Elizabeth Bugarín y diputada presidenta Marilena Ortega Cortés. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputada. Esta presidencia declara un receso de 30 minutos para reanudar a la sesión.